Bienvenidos todos una vez más a Respuestas. Hoy voy a hablar de un tema que tal vez es conocido para algunos, desconocido para otros, un poco polémico para algunos también, y es acerca de qué es la teología de la liberación, respondiendo a una de las preguntas que me hacen de manera personal en mi Instagram. Y bueno, vamos a tener que irnos para eso hacia la década de los 60, después del Concilio Vaticano II. Antes de seguir hablando sobre todo esto, les tengo que decir que vamos a hablar muy brevemente acerca de la teología de la liberación y que también hay que decir que la realidad de Latinoamérica es muy distinta a la realidad de Europa. La teología se hace basándose en las vivencias del hombre, así que ya que la teología tiene que responder a la realidad del hombre, esta teología, que es la que se hace en Latinoamérica, la teología de la liberación, es distinta en muchos aspectos a la teología que se hace en Europa o en otros lados del mundo. Y es por eso también que hay que aclarar que voy a tratar de tener la visión más objetiva posible acerca de este tema, porque sé muy bien que para muchos es un tema polémico. Y bueno, ahora sí, vamos a regresar hacia la década de los 60, después del Concilio Vaticano II. La Conferencia del Episcopado Latinoamericano quiso aplicar el Concilio Vaticano II hacia Latinoamérica y es por eso que se hicieron estas conferencias. Vamos a irnos a la segunda, que es Medellín. Aquí es donde podemos decir que más o menos nace la teología de la liberación. Y es porque para Medellín se empieza a volver una opción preferencial y una opción verdadera primera, los pobres. Latinoamérica es una realidad, como les decía, muy distinta de Europa y hay muchísimos pobres. Así que la teología quiso responder y actuar en favor de aquellos que eran los más perjudicados en América, y esto porque siempre ha sido así para la Iglesia. Los pobres son prioridad, por lo que se empezó a actuar de esta manera. Sin embargo, en esta época de la historia sabemos muy bien que hubo muchas dictaduras y mucha manera de oprimir a las personas que vivían dentro de América Latina. Es por eso que la teología de la liberación se llama de esta manera, por liberar al pobre o al oprimido de esta opresión que no se vivía en ningún otro lado del mundo, ¿verdad? Muchos países latinoamericanos han vivido y siguen viviendo situaciones muy similares. La teología de la liberación se propone 3 liberaciones: liberación de la situación económica, de la personal histórica y también la liberación del pecado. Es por esto que se llama teología de la liberación. Hay que decir que al ser algo nuevo, la manera pastoral en que se empezó a aplicar esta teología de la liberación se hizo de una manera muy política. Esto ocasionó que hubiera manchas en cómo comprender el origen de la teología de la liberación, que si bien nunca fue de origen comunista, como muchos han afirmado o muchos estudios siguen afirmando, es verdad que la manera de aplicarse estuvo muy metida en la política de estos países de Latinoamérica. Ya que, como les decía, con todas estas manchas había guerrillas, respuestas violentas, basándose de cierta forma en la teología de la liberación, y muchas de las personas que practicaban la teología de la liberación hablaban de una relectura del Evangelio, es decir, cambiar todo lo que se había creído, volver a estudiarlo y sacar conclusiones distintas, cosa que a la Iglesia no le parecía. Así que entonces vino Juan Pablo II en 1979 a aclarar todas estas cosas. Es ahí donde se habla de la opción preferencial por los pobres, es decir, no única, no solamente los pobres, y se va depurando de alguna manera esta forma de actuar con la teología de la liberación. Esta teología nos ha acompañado a lo largo de todos estos años y nos seguirá acompañando porque es la teología latinoamericana. Es la teología que se hace en Latinoamérica, aunque a algunos les guste y a otros pueda que no. Pero es lo que les decía. La teología, sobre todo esta teología de la liberación, tiene como propósito responder a los problemas que está viviendo la gente. La teología de la liberación o la teología latinoamericana tiene como uno de sus objetivos el que no solamente se escriban libros, sino que se actúe, se hagan cosas en favor de las personas, sobre todo preferencialmente los pobres, aunque no únicamente. Y entonces así podemos decir de qué se trata más o menos la teología de la liberación: actuar en favor de los pobres. Todo este recorrido histórico del que ya hablamos, este contexto que obviamente tuvo que marcar la respuesta de la teología en Latinoamérica, por qué la teología latinoamericana propone estas cosas y por qué la Iglesia respondió de esta manera. De una manera un poquito breve he tratado de explicar esto para aclarar, supongo, muchas dudas que son en la base de la teología que pueden surgir hablando de la teología de la liberación. Y pues espero haber respondido algunas cosas que he
esto ayude a responder algunas otras de manera básica. Y hasta aquí llega esta respuesta, y entonces ya sabes que si tienes más preguntas puedes preguntarlas en este video, también en mi Instagram de manera personal, y también acerca de consejería espiritual. Y ya nada más quiero decir que nos vemos muy pronto para seguir hablando de Dios.